Les doy la bienvenida a este segundo y último video donde vamos a considerar el principio de legalidad. En esta oportunidad nos detendremos en dos de sus características, ley cierta y ley estricta. En el anterior video hemos visto las otras dos, la exigencia de ley escrita y previa. En esta oportunidad nos dedicaremos a estas dos características que para algunos doctrinarios se funden en una. Sobre el tema, Enrique Bacigalupo señala que el principio de legalidad impone sus exigencias no solo al juez que aplica la ley, sino también al Parlamento que la dicta. La referencia al juez refiere justamente a la característica de ley estricta, en tanto que la referencia al Parlamento supone la de ley cierta. Y deteniéndonos en esta última, Bacigalupo señala que esas exigencias referidas al Parlamento tienen por objeto reducir al mínimo razonable la posibilidad de decisión personal de los tribunales en la configuración concreta del hecho que se prohíbe. Agrega que la ley dictada por el Parlamento solo va a cumplir con esta exigencia de ley cierta y con este principio de legalidad si contiene una descripción de las prohibiciones y de las sanciones previstas para su violación que pueda considerarse exhaustiva. Y sobre esa característica de exhaustividad señala que serán exhaustivas aquellas disposiciones que contengan todos los presupuestos que condicionan la pena y determinan la consecuencia jurídica. Con lo cual necesitamos la descripción de la conducta y la sanción que va añadida a infringir esa conducta. Sobre el tema, que puede expresarse como su principio de tipicidad o de taxatividad, Klaus Roxin señala que una ley indeterminada o imprecisa poco puede proteger al ciudadano de una arbitrariedad, porque no va a implicar una autolimitación del ius puniendi. Agrega que es contraria al principio de división de poderes una ley con tales vicios, ya que le permite al juez realizar la interpretación que quiera y de esta forma evadir la esfera legislativa. En eso radica la violación a la división de poderes. Señala también que un precepto será suficientemente preciso y determinado si y en la medida en que del mismo se pueda deducir un claro fin de protección del legislador. Y agrega que eso será así, de todos modos, siendo que el tenor literal tiene que seguir marcando límites a una extensión arbitraria de la interpretación. Esa ley cierta supone entonces que esté descrita la conducta y añadida la sanción que corresponde a esa conducta. Al respecto, nuestra Corte Suprema ha señalado que es una exigencia indisoluble dar esta doble precisión, tanto de los hechos punibles como de la pena aplicable. Así lo ha dicho, por ejemplo, en estos viejos fallos, Pétara Hermanos, Cerámica San Lorenzo, Legumbres. Esta ley cierta, entonces, es un mandato para el legislador, y como señalan Maurax, Gossel y Sif, esa taxatividad constituye un hilo conductor para la técnica legislativa de cómo tipificar los delitos. Claro que muchas veces aparecen zonas grises donde este principio no es respetado y da lugar a planteos de inconstitucionalidad. Por ejemplo, en nuestro Código Penal aparece en el capítulo de delitos contra la integridad sexual que los abusos sexuales pueden tener una agravante muy severa en cuanto a sanción cuando resulta gravemente ultrajante. Y definir qué significa gravemente ultrajante tiene, bueno, cierta viscosidad en sus límites. Lo mismo sucede con el delito de corrupción de menores previsto en el 125, que señala que va a ser penado quien promoviere o facilitare la corrupción de menores de 18 años de edad. Por su parte, también en el capítulo de delitos contra la vida, en los homicidios agravados, aparece alguna problemática, porque en el 80 inciso 1 establece que va a ser un homicidio agravado aquel en el cual
se mate a una persona con quien se mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediar o no convivencia. Y esto plantea fronteras difusas, por ejemplo, definir si esto incluye a los novios o incluye a los amantes. Volviendo al capítulo de delitos contra la integridad sexual, el artículo 129 reprime las exhibiciones obscenas. Y también definir qué es una exhibición obscena tiene un margen de discrecionalidad demasiado amplio. No obstante, en esta materia, en un viejo fallo, Musotto, de 1987, nuestra Corte consideró que era constitucional este delito sin violar el principio de legalidad. Ahora estábamos hablando de que tiene que estar bien definida la conducta y la sanción. Bueno, puede ser que en algún caso incluso quede la sanción con ribetes indefinidos. Y esto, por ejemplo, nos pasa en nuestro Código Penal, el artículo 117 bis, porque señala que la pena será de 6 meses a 3 años, pero no precisa si se trata de una pena de prisión o una pena de inhabilitación. Esta exigencia de que esté bien definida la conducta y la sanción también obviamente ha sido materia de tratamiento en el ámbito interamericano. Respecto de la cuestión de la conducta, podemos citar la sentencia Pollo Rivera del 2016 de la Corte Interamericana, en cuyo párrafo 219 el Tribunal Internacional señaló que la elaboración correcta de los tipos penales deberá cuidar siempre definiciones claras de las conductas incriminadas, donde se fijen tanto los elementos objetivos como los subjetivos, de modo que permita deslindarlas de comportamientos no punibles o de otras conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. Agrega que esto es necesario, que en el ámbito de aplicación de cada uno de los tipos esté delimitado de la manera más clara y nítida que sea posible en forma expresa, precisa, taxativa y previa. Por otro lado, respecto de la sanción, también se ha pronunciado en este otro caso, Urrutia-Laurens, del 2020, donde en el párrafo 130 señaló que los problemas de indeterminación del tipo sancionatorio no generan por sí una violación de la Convención. Es decir, de que el hecho de que una norma conceda algún tipo de discrecionalidad no es incompatible con el grado de previsibilidad que debe ostentar la norma. Agregando que eso será así siempre y cuando el alcance de la discrecionalidad y la manera en que se debe ejercer sea indicado con suficiente claridad con el fin de brindar una adecuada protección para que una interferencia arbitraria no se produzca. Ahora, sí se presenta este problema con las llamadas leyes penales en blanco. Esas leyes penales en blanco son leyes que necesitan ser complementadas con otras disposiciones. Por ejemplo, nuestro artículo 205 del Código Penal, que tanto lo hemos visto vigente con la pandemia del COVID, señala que será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. De modo tal que remite a, bueno, resoluciones que adopten las autoridades competentes. En este caso fueron el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto mismo se da en otras leyes, por ejemplo, en materia de estupefacientes, la definición de qué es arma y cómo categorizarla. Y en este sentido, la pregunta es si son inconstitucionales esta remisión que hace el legislador a permitirle a autoridades administrativas, en definitiva, completar la nómina para que después puedan aplicarse estos tipos penales en blanco. Y a esa duda de si son o no constitucionales, podemos concluir, como lo hizo nuestra Corte, de que sí son constitucionales mientras la ley defina el núcleo, esto es, con precisión, la conducta y la sanción consecuente. Así lo dijo nuestra Corte, por ejemplo, en este fallo Cristalux del 2006, considerando que ya este tribunal, nuestra Corte, había sostenido la validez de las leyes penales que confiere a la Administración la facultad de integrar, por medio de reglamentaciones, algún aspecto del tipo penal.
Y eso es así porque son materias que por esencia resultan movedizas y proteicas. Imaginen que, por ejemplo, la ley de estupefacientes, si tiene que el legislador incluir en la nómina de lo que se considera estupefaciente por ley, con lo dinámica que es la materia, bueno, estaríamos siempre muy atrasados. La idea entonces es que como esa materia es muy movediza, es lógico darle esta facultad. Entonces, frente a eso, resulta indispensable disponer de un instrumento ágil que pueda describir con rapidez conductas políticamente dañosas y a la vez desincriminarlas cuando dejaron de serlo. Así lo había dicho, por ejemplo, en estos viejos fallos, Nación contra Novelo de 1950 y también Arpemar del año 92. Ahora bien, respecto de la ley estricta, tenemos que volvemos otra vez a Pollo Rivera, donde en el párrafo 220 va a decir que si bien el respeto a la legalidad estricta debe observarlo el legislador al construir todo tipo penal, hay casos en los que debe extremar el cuidado, como es en los tipos penales de terrorismo, no solo por la gravedad de las penas con que se combinan tales crímenes, sino para evitar cualquier tentación de cubrir con estos tipos delitos políticos o comunes. Como vemos en rigor, si bien habla de legalidad estricta, en rigor está hablando de un mandato al legislador que es lo que hemos venido considerando como ley cierta. Y aquí se ve como en algunos ámbitos se funden las características de ley cierta y ley estricta. Ahora, como venimos diciendo, la idea de ley estricta va destinada al juez, y así lo sigue diciendo la Corte Interamericana en el párrafo 221. Allí señala la Corte, también ha resaltado que corresponde al juez, al momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta y observar la mayor rigurosidad en la adecuación de la conducta de la persona incriminada al tipo penal, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico. Y allí cita los casos de la Cruz Flores y García Asto y Ramírez Rojas. En este párrafo concluye que lo que no puede hacerse es integrar analógicamente un tipo penal. Sobre esto de la prohibición de analogía, vamos a volver en breve. Haciendo pie en las ideas de Ferraioli, Ferraioli nos habla de estricta legalidad dirigida al legislador. Venimos hablando de ley cierta al respecto. Y justamente, como decía Maurach, de esto se trata, es una técnica legislativa específica. Una técnica legislativa dirigida a excluir por arbitrarias y por discriminatorias las convenciones penales referidas no a hechos, por ejemplo, sino directamente a personas. Bueno, él lo ancla aquí con la idea que vimos en los primeros videos de esta serie, que es derecho penal de acto y prohibición de derecho penal de autor. Por un lado, entonces, habla de estricta legalidad dirigida al legislador y habla de mera legalidad dirigida al juez, que para nosotros será este concepto de ley estricta. De lo que se trata es de que el juez quede sometido a la ley. La única cuestión que le resta independencia al juez es justamente su sometimiento a la ley. Ferraioli señala que el juez no puede calificar como delitos todos o solo los fenómenos que considere inmorales, o en todo caso merecedores de sanción. El juez solo debe considerar delito aquellos y todos los que, con independencia de sus valoraciones, vienen formalmente designados por la ley como presupuesto de una pena. Allí está su sometimiento a la ley. Esto genera que quede excluida la jurisprudencia y la doctrina como una fuente creadora de delitos, y por el otro lado, la interpretación de la ley con ese sometimiento a la ley que impacta en cómo debe ser interpretada. Y dentro de esa lógica de cómo se puede interpretar una ley, tenemos tres formas: una interpretación restrictiva,
una interpretación extensiva o una interpretación analógica. Las dos primeras, como decía Ricardo Núñez, generan que nos movamos dentro del texto de la ley, mientras que la última, la interpretación analógica, hace que nos movamos fuera de la literalidad de la ley, porque estamos aplicando una ley diferente al caso que estamos resolviendo. La interpretación restrictiva claramente es la que rige, pero también está la posibilidad de que cómo nos vamos a enfrentar frente a alguien que quiera interpretarlo de manera extensiva. Hay quienes van a decir que esto está prohibido, y a veces el código así lo manda en materia procesal, cuando, por ejemplo, prohíbe la interpretación extensiva en los casos de las normas que habilitan derechos o restringen la libertad. Pero en otras materias esa interpretación extensiva es tolerable. Y así, por ejemplo, lo ha dicho Petracchi, el juez Petracchi de la Corte Suprema, en este fallo del año 97. Allí señalaba que el deber de observar una interpretación estricta de la ley no tiene por objeto excluir la interpretación correcta, imponiendo en todos casos la interpretación literal. Él admitía entonces la posibilidad de una interpretación extensiva. Lo que dice es que lo único que no puede hacerse es aplicar una ley así interpretada a casos distintos o aunque análogos. O sea que lo que está prohibido es la interpretación analógica. Solo entonces, señalaba Petracchi, solo queda vedada la analogía, no la inteligencia exacta de la ley, más allá o más acá de sus términos literales. Esto es, él toleraba entonces tanto una interpretación restrictiva como una extensiva. La única que quedaba fuera era la interpretación analógica. Ahora bien, esto da lugar a justamente que nos posicionemos en ciertos casos e integremos algunas interpretaciones con algún margen extensivo. Por ejemplo, en el artículo 166, inciso 2, se prevé el robo cometido con armas. Y hay quienes van a sostener que el arma impropia integra este tipo penal. Y un arma impropia es aquel elemento que no está destinado, no fue construido como un arma, pero que se le da uso de arma. Por ejemplo, un pico de una botella, un destornillador, un ladrillo, que se utiliza para cometer el robo, amedrentando con ese elemento. Para algunos esto va a ser un robo con armas, para otros, con una interpretación restrictiva, van a considerar que es un robo simple. Lo mismo sucede con otro agravante del delito de robo con armas, que está en el último párrafo del 166, inciso 2. Cuando ese robo se cometiere con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada o con un arma de utilería. ¿Qué pasa cuando el arma se secuestra y estaba descargada o era un arma inidónea? Porque con legalidad estricta e interpretación restrictiva, ese supuesto no podría encuadrar dentro de este inciso 176, inciso 2, porque no es un arma cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse de ningún modo por acreditado. Porque acá se acreditó que no era apta, porque estaba descargada y no podía disparar, o porque tenía algún defecto en su funcionamiento y no podía disparar. La idea del legislador fue incluir todo esto seguramente, pero la redacción que utilizó estaba pensando en un arma que no terminó siendo secuestrada. Aquí también se da este problema si se admite una interpretación extensiva o una interpretación exclusivamente restrictiva. Y de eso dependerá que encuadre o no en esta agravante. Indudablemente las leyes pueden ofrecer como un camino nocturno iluminado artificialmente zonas de sombra. Sobre este tema, Bessels va a decir que sobre la base del derecho consuetudinario o de la analogía no deben crearse nuevos tipos penales.
En esto no hay ninguna duda. Pero también va a señalar que tampoco deben agravarse o ampliarse tipos penales ya existentes en perjuicio del interesado. Con lo cual, a los supuestos que recién mencionábamos, Bessel concluiría que, por principio de legalidad, con esta lógica de ley estricta, no pueden ser alcanzados esos supuestos dentro de las agravantes. Ahora, está claro que lo que se prohíbe es la analogía, y esa analogía se prohíbe sin ninguna duda cuando es in malam partem. En este sentido, por ejemplo, el 80 inciso 1, que ya referenciamos, va a incluirse como agravante a quien matare a su ascendiente, descendiente, cónyuge y la fórmula que recién veíamos de cónyuge o la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja mediante una convivencia, con la problemática que esta última referencia ya mencionamos que tiene. La cuestión es que aquí no podríamos incluir, por ejemplo, a los padres adoptivos ni a los hermanos, porque no es ascendiente-descendiente y los hermanos no están mencionados. La cuestión es que en derecho penal no hay lagunas. Lo que no está previsto como delito, conforme al principio de reserva del artículo 19, no puede ser sancionado como delito. Todo aquello que no está prohibido está permitido. Y esto da lugar a que, por ejemplo, con un tema que la doctrina aborda y que van a encontrar dentro de la sección de delitos de omisión, la discusión está muy discutido por la doctrina si los delitos de omisión impropia, también llamados comisión por omisión, son constitucionales. El caso paradigmático es una madre que deja de alimentar a su hijo y el hijo muere por inanición. El tema es, ¿ese es un homicidio calificado por el vínculo porque la madre mató a su hijo? Esto se discutió en la Corte Suprema en este caso en 2014, en el caso Rosas. Bueno, en rigor era un caso donde la madre había sido condenada a prisión perpetua en comisión por omisión por el delito de homicidio calificado por el vínculo en perjuicio de su hijo de 3 años. Y la discusión, bueno, fue parcial, porque la mayoría en realidad aplicó el instituto del certiorari, el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y no se metió en la discusión de fondal, pero sí lo hizo, siguiendo su línea doctrinaria, el juez Zaffaroni. Bueno, esto era un tema para realmente resolverlo, ¿no? Y no aplicar el 280 probablemente. Justamente en su disidencia, Zaffaroni va a considerar que es inconstitucional el delito de comisión por omisión en este caso, y para ello va a decir en el considerando 12 de su voto que en cuanto a las pretendidas situaciones escandalosas de impunidad, esas lagunas de impunidad que recién mencionábamos, además de que no existen, es necesario subrayar que incluso si se presentasen, se tratarían de omisiones del legislador que los jueces no están autorizados a colmar por vía de la analogía y que no sería difícil de resolver legislativamente. La omisión legislativa, señala Zaffaroni, no autoriza la violación de la Constitución por parte de los jueces y menos aún la instigación a ellos por parte de la doctrina. Todo un sector doctrinario va a señalar que sí son constitucionales estos delitos de comisión por omisión o omisión impropia. En el considerando 13 va a concluir Zaffaroni que en virtud de lo expuesto cabe concluir que resulta constitucionalmente inadmisible, por incurrir en una analogía violatoria del principio de legalidad, una imputación por homicidio que es un tipo activo, es una acción dolosa, y no puede ser entonces equiparada a una omisión. No se podría matar por omisión. Vemos entonces los problemas que presenta esta discusión. Y sobre ello, bueno, un jurista español, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, Víctor Ferrer Escomella, señala que, en definitiva,
debe ser admitido cierto grado de imprecisión. Va a decir que si bien el principio de taxatividad exige precisión, lo cierto es que es imposible dictar leyes de forma que no planteen problemas de interpretación. Señala que el derecho es parcialmente indeterminado. Afirma que si el legislador se esfuerza en concretar al máximo el contenido de las normas, tratando de brindar el catálogo cerrado, números clausus muy restringido, y es muy preciso en eso, lo que se corre el riesgo es de dejar fuera del ámbito de lo punible lo que en realidad se desea sancionar. Un caso entonces sería de infrainclusión. Y allí dice, se afecta en alto grado la eficacia del derecho penal. Bueno, si volvemos a uno de los casos que mencionamos, el arma cuya aptitud para disparos no pudo ser acreditada de ninguna forma, indudablemente fue muy preciso en la fórmula, pero seguramente no quiso dejar fuera un robo con un arma de fuego descargada o inidónea. Agrega que también se correría el riesgo de que queden incluidas conductas que no se quieren sancionar, con lo cual habría una sobreinclusión de conductas prohibidas. Obvio, eso es más peligroso. En alguna medida eso nos pasa con el robo de automotor dejado en la vía pública. De vehículo en realidad, dice el tipo penal, no automotor. Y entonces, como es un vehículo, una bicicleta, bueno, hay una posición bastante extendida que va a señalar que esto es la sustracción de un vehículo dejado en la vía pública. Y no es lo mismo la sustracción de una bicicleta que de un auto o de una moto. Frente a este problema de sobreinclusión, Ferrer Escomelia va a decir que por eso se va a permitir la reducción teleológica de la ley y también la interpretación analógica, que dijimos que está prohibida, pero que sí se la permite in bonam partem en favor del imputado. Concluye Ferrer Escomelia que hay que admitir cierto grado de imprecisión. Por un lado, a favor del reo, como recién mencionábamos, pero también porque el alto grado de infrainclusión afecta la eficacia del derecho penal. Y allí entonces vendríamos a, por ejemplo, el tema del arma descargada o inidónea, que recién mencionábamos. Claro, eso supone transferir poder interpretativo al juez. Y Ferrer Escomelia va a decir que eso sí se justifica, pero hasta cierto punto, porque no se puede colocar en manos del juez el poder de definir el ámbito de lo punible. Y entonces, bueno, vemos la problemática que este tema presenta. Y la discusión será ver qué grado de imprecisión resulta intolerable y a partir de allí se estaría violando el principio de legalidad. En fin, vamos a ver esto de la analogía in bonam partem. Se permite, obviamente, esa analogía in bonam partem. Y un ejemplo claro podría ser el de esta excusa absolutoria prevista en nuestro Código Penal en el artículo 185, que va a decir que están exentos de responsabilidad criminal, esto es, no son punibles, sin perjuicio de la responsabilidad civil, los cónyuges, los ascendientes, descendientes y afines en línea recta por los delitos de hurto, defraudaciones o daño que recíprocamente se causaren. Y no habría ningún problema, porque la analogía in bonam partem reduce este marco de punibilidad, en extender de manera analógica a concubinos o a personas que están en unión civil. Sin embargo, muchas veces esto se ha resistido de nuestra jurisprudencia. Y aquí les traigo un fallo de este año, 2023, de la Sala Cuarta de la Cámara del Crimen. Allí se planteaba justamente la aplicación analógica de esta norma y no fue admitida.
La Cámara dijo, por otro lado, asimilar la relación de convivencia con los cónyuges significaría hacer una excepción a lo que ya constituye de por sí una excepción, que es esta excusa absolutoria. Además, dice, por regla, las excepciones a la aplicación de la pena deben ser interpretadas restrictivamente. Allí cita doctrina y jurisprudencia. Agrega que si bien el Código Civil y Comercial prevé las uniones convivenciales, estas poseen un régimen distinto al de los matrimonios. Y dice que además extender analógicamente a los concubinos la excusa prevista en el 185, inciso primero, resiente el principio de legalidad, aun cuando sea impone en parte. Porque lo que el legislador tiene en miras con el perdón es a preservar el núcleo familiar constituido como tal. Y allí citan también doctrina. Y la verdad es que no habría ningún problema en extender esto y están interpretando una voluntad del legislador que hoy podríamos decir que no hay diferencias entre el matrimonio y las uniones civiles o los concubinatos. Como vemos, el tema presenta aristas polémicas y espero haber abordado varias de ellas. Hemos visto entonces en estos dos videos todas las características que exige el principio de legalidad. Los espero en el próximo video. Muchas gracias.